Hola, hola, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan este miércoles de ajedrez. Hoy se incorpora con nosotros Karen Luna. Ella es estudiante de la FES Aragón. Hola, Karen, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien. Pues bueno, Que nosotros encantados de recibirte, Karen. Ella es parte de la selección de ajedrez de la UNAM. Ella participó el año pasado, pues con bastante buen score, nada más que estuvo bastante duro. El Campeonato Nacional Universitario aquí en la UNAM. Tuvimos un escenario muy bonito, ¿verdad, Karen? En este Campeonato Nacional. y la Biblioteca Central. Sí, la verdad es que una maravilla haber podido hacer este torneo en un espacio tan bonito y bueno, vinieron de todas las universidades del país y pues bueno, el escenario inmejorable. Y bueno, Karen, seguimos con nuestra temporada de campeones y campeonas mundiales. ¿A quién nos vas a presentar hoy? Hoy vamos a hablar de su Gine. Bueno, me parece que empezamos hoy con el torneo de candidatos, específicamente con las femeninas. Ujú. Entonces, es un torneo muy importante y es parte del circuito de la FIDE, donde se clasifican muy pocas jugadoras a lo largo de ciertos torneos que se juegan, como la Copa del Mundo o Grand Prix, que es el caso de Suginer, que es donde se clasificó el año pasado. Quien Ok. clasifica, pues juega con la campeona mundial, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, que ya nos hablaron de ella hace, no recuerdo si la semana pasada o antepasada. Ella nació el 16 de noviembre de 2003, entonces tiene 23 años, nació en China. Y bueno, anteriormente había sido campeona mundial, femenina igual, cuando estaba más pequeña, como en sub 14. Igual llegó a campeonatos mundiales bastantes veces y bueno, se ha mantenido entre las mejores jugadoras femeninas del mundo, claramente. Todo esto la llevó a jugar el Grand Prix, donde quedó en segundo lugar para poder clasificarse. Entonces vamos a ver una de esas partidas donde ella ganó contra Nana. Y les debo la pronunciación del apellido. Ok, si gustas compartir pantalla y recordar a quienes nos acompañan qué es eso de torneo de candidatos en ajedrez, pues bueno, clasifican los 8 mejores, ¿verdad? Del mundo y el que gane, como dijo muy bien Karen, se va a enfrentar a la actual campeona por el título mundial. Entonces, ¿de dónde sale quien va a enfrentar al campeón mundial varonil y a a la campeona mundial femenil? Pues de este torneo de candidatos que próximamente estarán informando la fecha, la sede, etcétera. Pues todo el mundo lo espera y esta jugadora de la que hoy nos habla, hemos estado presentando varias jugadoras chinas. China es una potencia en ajedrez, principalmente en ajedrez femenil, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estará buenísima tu presentación, Karen. Gracias. Igual me parece que ya hay fecha de este torneo, por si después quisieran seguirlo. Ajá. En marzo 28, creo, abril 16 más o menos. Ok, del 28 de marzo al 16 de abril. Pues bueno, estén muy pendientes y aquí en Deporte UNAM estaremos siguiendo este torneo. Ok, entonces, para comenzar con la partida, ella jugó un D4 y tenemos caballo F6, tenemos C4, E6, caballo C3 y alfil B4. Esto es una Nipso India, entonces, bueno, es una apertura, o, bueno, más bien, una defensa muy interesante para ambas partes y define un juego desde un principio que, pues, va a ser muy interesante. Ujú. Tenemos caballo F3, enroque corto, luego seguimos con el alfil en G5. Eh, bueno, para los jugadores que van empezando, recordemos que, por ejemplo, alfil G5, alfil B4 son jugadas buenas porque están clavando a los caballos, no permiten que se muevan y, bueno, ambas teniendo ya esto, al mismo tiempo desarrollan piezas, entonces están ya esperando un juego más agresivo y dinámico de ver qué va a pasar y tratar de que el rival no pueda hacer nada. Entonces seguimos con A6, alfil H4, B6,
B6 es para poder, bueno, vamos a tener unos rompimientos futuramente, busca desarrollar las piezas. Entonces tenemos E4 y alfil E7. E4, bueno, podemos ver que es una jugada muy agresiva desde un principio. Está buscando, tiene todo el centro muy fuerte con los tres peones, el de C, el de D y el de E. Entonces eso gana demasiado espacio. Recordemos que el espacio en ajedrez es vital para poder hacer cualquier cosa, ya sea pues un plan o simplemente poder mover las piezas, porque muchas veces nos quedamos en estas posiciones que llamamos de susbank, que es cuando no podemos mover, eh, que al mover alguna de nuestras piezas, aún así seguirían siendo malos movimientos, ¿no? Entonces tenemos alfil D3 y alfil B7. Eh, bueno, el alfil regresó porque justo está, con el E4 estaba amenazando un E5 para poder ganar el caballo, puesto que estaba clavado, como lo habíamos mencionado antes. Al igual que, bueno, el alfil B7 busca colocarse en una gran diagonal. Eh, Estas diagonales son, eh, digamos, las que cruzan completamente el tablero. Por ello tienen demasiado control y dominio para los alfiles. Aunque bueno, aquí, o sea, está preparando un ataque apenas, aún no está amenazando realmente algo muy fuerte, pero desde aquí ya podemos notar una ventaja para su. ¿Por qué? Justamente por este espacio, porque sus piezas ya salieron, a negras le falta desarrollar otra pieza, aunque, bueno, podríamos compensarlo con que blancas nos ha enrocado, pero aún así la posición de blancas, pues la verdad me agrada un poco más. Aunque sí, los esquemas del negro tampoco son tan malos que digamos, pues, o sea. Entonces desde aquí ganamos más espacio justamente con E5. Obligamos que el caballo se quite, se retira a H5 y bueno, al retirar el caballo en H5 se plantea un cambio de alfiles, puesto que si no hacemos algo, nos estarían haciendo alfil por H4, caballo por H4 y dama por H4, por lo que nos ganarían pieza, pues al final de todo este cálculo. Entonces, necesitamos hacer algo al respecto y aquí hay que tomar una decisión, podemos retirar el alfil o cambiarlo. Retirar el alfil, solo tenemos G3 como escaque y eso significaría que nos cambiaran un caballo por un alfil, que muchas veces en ciertas posiciones puede ser correcto, pero también sabemos que una pareja de alfiles es muy fuerte. Entonces podemos intentar evitar que nos lo cambien, igual que nos estarían doblando un peón si hiciéramos esto. Por eso, pues, Su decidió hacer alfil por E7 y dama por E7. Luego tenemos un enroque corto y aquí se propone, bueno, caballo F4 y se propone justo este cambio de alfiles, puesto que el alfil de negras está en la gran diagonal, como lo habíamos mencionado, es bastante fuerte. Por ello, hay que cambiarlo mejor por un alfil a que nos lo cambien por el caballo. Se realiza este cambio y luego tenemos una jugada bastante interesante. Aunque, si podemos ver ahora, después de estos cambios, Su no tiene esa ventaja que tenía antes, porque se perdió este tipo de espacio y las piezas que estaban mejor desarrolladas, porque se cambiaron. Entonces, no fue la manera más correcta de jugarse. Después de D5 también, bueno, yo podría decirle que es un punto crítico, puesto que, bueno, un punto crítico es cuando tenemos que tomar una decisión importante. Es donde vienen desequilibrios o donde justo va a decidir como el rumbo de lo que va a pasar. Porque aquí tenemos la opción de comer con C por D5, podemos comer con E por D6 y bueno, si quitamos el caballo o algo así a D2, que ya lo veremos, ¿no? Entonces, esta captura al paso eh, es, es probable de jugarse y como podemos, para las personas más principiantes, no es una captura normal como todas las otras. Funciona como si el peón hubiera avanzado un solo escaque. Entonces, podríamos tener esa opción
y que justo fue la que se decidió. Y luego tenemos C por D6. Justamente todo esto nos plantea cómo va a seguir la posición y por ello tenemos que estudiar muchos esquemas sobre peones. Porque, por ejemplo, si nosotros hubiéramos comido con C, después ellos tienen la opción de comer con caballo por D5 o E por D5. Y todo esto cambia la posición y la estructura de todo. Muchas de las posiciones se juegan en base, si no es que casi todas, en base a la estructura de peones que tenemos. Entonces, tenemos que considerar si debilitamos un peón, si no, o sea, porque a veces esto podría ser factible a cambio de que tengamos ataque, pero muchas veces es donde vamos a terminar perdiendo. Por ello, esto era una decisión muy importante a tomar acá. Y entonces decido tomar E por D6 al paso, C por D6 y tenemos dama de 2. Dama de 2, pues su principal sentido es que está corriendo el caballo de F4, ¿no? Porque pues es molesto tener ese caballo ahí. No, no es necesario que lo mantengamos ahí. ¿Para qué? Sí, nos podría buscar más problemas después, ¿no? Ujú, Entonces, después de esto, se retira el caballo, es algo muy común, y podemos ver una posición bastante igualada. Entonces, tenemos que ver cómo Su lo va a desequilibrar, obviamente a su favor. Torre Fe1 y caballo B D7. Bueno, no tienen tanta explicación detrás de estas jugadas. Simplemente Negras necesita terminar de desarrollarse con su caballo. Esto conecta a las torres. La torre N1 está buscando una columna donde va a atacar. Si el caballo, por ejemplo, hubiera salido en C6, pues tenemos que considerar, por ejemplo, que ya nos están amenazando un D5, ¿no? Y que la columna ya está, eh, bueno, la torre de blancas está sobre la misma columna de la dama, por lo que ese peón va a estar clavado. Entonces, no sería una buena opción. Y ujú, claramente sacarlo hacia 6 pues tampoco, porque se nos van hacia las orillas y sabemos que una pieza mientras más centralizada esté, pues va a tener un mayor dominio claramente. ujú, Luego continuamos con caballo G3. Justamente estamos buscando liberar esta columna que está semiabierta porque solo tenemos un peón. Y luego tenemos caballo F6, está buscando colocarse mejor. Y a este punto, bueno, vamos en la jugada 17 y Su tiene una pequeña ventaja de tiempo. Pequeña, 6 minutos, tenemos 52 minutos contra 46. Entonces, y estamos en una posición bastante igualada. Tenemos H4, estamos buscando ciertos tipos de desequilibrio, buscar un juego, encontrar un plan. Por lo que se continúa con dama B7, buscando una diagonal por la que atacar, pero pues tampoco en esta posición, digamos que no hay, mm, no es que esa dama vaya a atacar de una en este instante o que esté amenazando algo al caballo, no, porque todo está muy sólido de parte de ambas, ¿no? ujú, Entonces tenemos H5. Aquí se nos permitió avanzar un peón hasta H5, por lo que tienen que correr el caballo y se retiran a E7. Luego tenemos B4. Está buscando algo muy agresivo, como vemos. Igual esta es una posición que está prácticamente igualada, pero hay que buscar un plan, hay que buscar cómo ganarlo, hay que buscar cómo romper. Entonces, el plan de Su es avanzar estos peones. Tenemos torre F, C8, hay que pasar la torre a la columna, por lo que ¿por qué? Porque ese peón está desprotegido, ¿no? Tenemos C4 que nos lo están atacando y pues justamente para defenderlo tenemos dama E2. Luego aquí para buscar, pues no podemos dejar que nos avancen todos los peones, ¿no? Porque vamos a terminar asfixiados y no vamos a tener a dónde mover nuestras piezas o va a ser muy complicado poder moverlas o en un final de peones si el bando opuesto logra cambiar las piezas y ya tiene los peones muy avanzados, pues muy seguramente nos vaya a ganar en el cálculo. Entonces tenemos que fue el A5 buscando este contrajuego y A3 para defender el peón. Tenemos B5, ¿no?
Y aquí, bueno, todo esto es bastante necesario calcularlo demasiado, ¿no? Porque justamente lo que les explicaba, esto va a definir el resto de la partida, cómo avanzamos los peones. A veces es muy difícil mantenerlos y a veces es muy difícil atacarlos. Evitar que justamente pasen, ¿no? Y aquí pues entonces estamos teniendo esto y su propone un de 5. Se puede cambiar, podríamos no, podríamos sí. Todo esto hay que considerarlo demasiado. Entonces, por eso a este punto ambas ya han bajado al rango de más o menos unos 20 minutos, porque todo esto es difícil de considerar, ¿no? Claramente. Entonces, si D5 y capturáramos E por D5, pues no podemos realizarlo, ¿no? Porque claramente está colgando el caballo de E7. Ujú, Por ello, uno, a simple vista, uno podría pensar que, pues, D5, pues, no sería la mejor jugada, ¿no? Porque está atacado por 4 piezas y no está, solo está defendida por una, ¿no? Pero no, porque tenemos el caballo sobre esa misma columna. Por eso, bueno, tampoco puede dejar Nana que avance así, de que D por E6, porque entonces viene un F por E6 y dama por E6 jaque. Se tienen que quitar y entonces la posición para negras estaría perdida si no moviera o defendiera este peón de E6, por eso jugó E5. Entonces después se juega C5. C5 es interesante porque está buscando avanzar, pero digamos que deja el peón de D5 a cambio de capturar el peón de D6 y generar un peón pasado, ¿no? Entonces tenemos que se jugó eh, D por C5, fue lo que consideró que era mejor. ujú, Y entonces, ¿qué pasa? Igual generamos este peón pasado, ¿no? ujú, Tenemos un peón de menos en blancas, pero tenemos un peón fuertísimo en la columna de D y ya está hasta sexta fila. Entonces, necesitamos para negras. Va a ser muy difícil parar ese peón o al menos va a ser muy molesto detenerlo. Aunque pues la partida sigue estando pues según el módulo ujú, igualada, ¿no? Pero sabemos que el módulo es muy relativo porque pues no, nosotros no jugamos perfecto, tenemos muchos factores, el tiempo, la presión, ujú, uno puede estar hasta enfermo. Entonces, todo esto, aunque sean posiciones, son muy complejas. Y aquí quien tiene la forma más fácil de jugar, pues es blancas, ¿no? Porque ya tiene ese peón pasado. Y tiene más ataque que, bueno, o sea, un ataque como más directo, digamos, de, de los peones y demás. Entonces, para tratar de avanzar, bloquear y buscar un plan, se hace caballo de 5 que es la mejor jugada, de hecho. Y también, digo, en un futuro nos podría estar amenazando comer en B4, amenazar también caballo F4, molestando a la dama, ¿no? Que, bueno, se te tendría que preparar claramente porque el peón de E5 está cayendo. ujú, Entonces, sigue con B por C5, torre por C5 es un buen intercambio de peones y dama por E5. Hasta este momento todas estas jugadas han sido las mejores de parte de ambas y, por ejemplo, podemos ver que justo ese ataque frenó un poco de blancas y ahora negras tiene una torre en C5, lo cual es muy bueno, ¿no? Que aparte está clavando a la dama. ujú, Luego tenemos torre a E8. Bueno, pues simplemente busca atacar a la dama, ¿no? Porque pues está en una posición muy adelantada y tampoco es que la queramos ahí. Se retira a D4, que está atacando a la torre de C5. Y bueno, eh, hacer torre en E8 también tiene que ser bastante considerada, ¿no? Porque plantea el intercambio de torres, sabiendo que al quitar la dama nos va a atacar la torre. Blancas tiene la decisión de poder cambiar las torres o no.
Y esto incluyendo que cuando nosotros capturemos en negras, pues captura con un caballo y lo regresa lo tiene que retroceder. Por eso también se tiene que considerar bastante en esta posición. Y entonces no ocurrió de una, sino que primero fue torre C4 y aquí entonces blancas lo hace. Torre por y caballo por. Ahora el caballo de negras está pues atacando en D6, pero también está retrocediendo. Ujú. Y bueno, ahora para este punto tenemos que negras tiene 10 minutos aproximadamente y blancas 20. Entonces le dobla el tiempo, lo cual siempre nos puede jugar en contra, ¿no? Entonces tenemos dama E5, mantiene la posición de la dama bastante adelantada y, bueno, claramente atacando al caballo, ¿no? Se tiene que quitar y buscamos atacar ese caballo de D5, puesto que está bien colocado. Necesitamos descolocar las piezas de los demás, del oponente, para nosotros muchas veces poder avanzar. Y bueno, obviamente si tenemos mejores piezas colocadas, eventualmente, por ejemplo, nos puede llevar a una táctica, ¿no? Que ya nos daría el gane final. Entonces tenemos torre de uno y para tener o continuar con ese contrajuego de negras, ahora tiene dos peones contra uno, lo que pues, o sea, es algo de tener cuidado para blancas, porque si, obviamente, si le logra seguir avanzando el peón, pues estaríamos en problemas, ¿no? Entonces pasa a B4, A por B4, torre por B4, decide comer con torre, también se puede comer con peón. En este caso, era un poco mejor comer con peón, pero tampoco es catastrófico comer con torre, ¿no? Entonces aquí le da una ligera ventaja a blancas, pero su no la aprovecha y hace dama a 1. Entonces, bueno, se da cuenta que no es la mejor jugada y después de dama D7 vuelve a regresar la dama a E5. Seguimos en una posición bastante igualada. La dama en A1 sí tiene sus razones, pues evita, por ejemplo, bueno, ataca al peón y demás, pero no es donde está mejor colocada, sino en E5, en este caso. Después de que la dama se mueve a B7, tenemos dama F5. Siempre tenemos que buscar huecos, cómo avanzar, y bueno, aquí en este caso es lo que se está haciendo. Para este momento, negras tiene 3 minutos, contra 10 aproximadamente, y entonces comete un error. Después de pensar 2 minutos, realiza torre F4. Y esto da una ventaja en el módulo más o menos de 3.5, 3.6 Uf. puntos, porque, y como vemos, se le cayó la partida en una sola jugada. Esto era una posición de tablas, de cero, así completamente, y en una jugada se le fue la partida. ¿Por qué? Porque tenemos esta continuación de D7 que sube muy rápido y entonces tras caballo por D7, dama por D5, dama por, torre por, y ahora tenemos una pieza de más, ¿no? Sí. Entonces, con 39 segundos en el reloj, negras continuó jugando con pieza de menos en este torneo, en el Grand Prix. Y entonces tenemos caballo F6, torre por A5, entrega ese otro peón. Bueno, y entonces la verdad aquí negras está perdido completamente, intenta jugar, pero no hay un contrajuego real. Y bueno, también sabemos que en estos niveles, igual, en cualquier nivel todo puede pasar, ¿no? Como vimos, pero pues es muy difícil, ¿no? Ya que se pueda recuperar una partida con pieza de menos. Y entonces tenemos caballo E5, torre B7, F3, rey H7. Todos estos son conceptos básicos, ya solo es ganar de poco a poco porque ya aquí está completamente ganado el blanco. Entonces,
Solo hay que ir acercando las piezas de poco a poco, buscar, en muchos casos podríamos buscar un peón pasado o algo así, hay que buscar simplificar también. Por ejemplo, si se cambiaran las torres, bueno, esta ya posición se jugaría facilísimo para blancas, ¿no? Ujú. Entonces tenemos G6, H por G6, F por G6. Todas estas jugadas pues ya la verdad no tienen mucha explicación. Solo negras intentó continuar jugando, ¿no? Entonces torre A6, rey G7 y aquí se sacrifica el caballo. Rey por G6 y caballo E4. ¿Por qué? Porque, bueno, lo está clavando. Sacrificó ese caballo por ese peón a cambio de ya poder simplificar la partida de una forma más fácil. Sí, se queda solo con peón de más, digamos, Ujú. pero igual sigue siendo una posición ya mucho mejor para el blanco. Rey G7, torre por F6, torre por F6, caballo por F6, rey por F6 y pues vimos que, o sea, simplificó ese final de entregando la pieza de vuelta, pero a cambio de un peón, para poder ganar esto ya de una forma rápida, ¿no? Rey G4, rey G6, rey H4, rey F6, rey H5, F4, y bueno, todo esto es parte de finales, ¿no? Y aquí el negro intenta defender, pero pues claramente los tiempos y la posición no da. Entonces se juega F5, rey G7, y bueno, esto lo va a pasar rápido, que ya simplemente es aquí ya se rinde negras. Ok, Entonces, con esta partida, su Giner logra 5 puntos en este torneo. Posteriormente hace dos tablas, uno con el primer lugar, que también se va a enfrentar en ella en el torneo de candidatos, y pues logra clasificarse, ¿no? ok, perfecto. Pues si gustas dejar de compartir pantalla, Karen, para despedirnos, a quienes nos acompañan, por favor, pónganos sus comentarios, qué les pareció esta partida de estas dos fuertes jugadoras, ¿verdad? Una logra pasar al torneo de candidatos, que es así como la élite del ajedrez mundial, y como decíamos al inicio, es para enfrentar a la campeona del mundo y disputar el título del mundo. Pues interesantísima la partida que escogiste, Karen. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Aclarar un poco de cuando decías que, bueno, ¿por qué no se rinde con pieza de menos, verdad? Cierto que una pieza es suficiente y a su nivel, pues bueno, lo demostraron, que ya no tenía mucho que hacer, pero para los que son más principiantes, hiciste varios comentarios y pues bueno, hago el mío también. Si se llegara a cambiar todo y te quedas con un caballo de más, pues es tablas, ¿no? Claro. Es un caballo de más, pero pues un caballo de más hay que hacerlo valer. Y cómo jugó el blanco, pues fue increíble porque, bueno, sacrifica la pieza que lleva de más por un peón para irse a un final con peón de más ganado, ¿no? Para todos los que nos ven saben que tener un peón de más a veces se gana y a veces es tablas. Aquí calculó completamente que llegaba a un final ganado con peón de más y no era necesario quedarse con la pieza. Entonces, solamente para pues los que son más principiantes y que hoy nos estuvieron viendo, caballo de más, limpio, igual a tablas, ¿no? Caballo, rey y caballo Sí, contra rey. sí, si desaparecen los peones, Ajá, y las pues no torres, hay forma. sí. Pero bueno, no sé si quieras agregar algo más, Karen, para despedirnos. No, creo que es todo. Muchas gracias por la invitación. Pues un Espero, gusto. bueno, los me invitaron también un poco después. Nos vemos en unos cuantos meses. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias por participar. Estuvo excelente y en unos cuantos meses estará Karen nuevamente con nosotros. Éxito en el torneo que viene. Karen se enfrentará a pues todas las jugadoras de la UNAM, ¿verdad? Porque viene el selectivo interno clasificatorio para Campeonato Nacional Universitario de Ajedrez. Entonces, pues mucho éxito a Karen, que logre su clasificación a la siguiente etapa y posteriormente al nacional. Gracias a todos y nos vemos el miércoles. Hasta Chao. luego. Bye.